Cada hecho que en nuestra primera hora tenemos una invitada de lujo. En cabina a la doctora Erika Santana, cirujana plástica de estética y reconstructiva. ¿Cierto? Doc, ¿cómo está? ¿Cómo Bienvenida está? a Radio. Invitación. Yo muy bien, encantada de acompañarlos acá en el programa. Para que lo tengan en contexto, la Doc es una especialista no solo en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Tiene 20 años de carrera, de experiencia profesional, egresada de la Universidad Central de Venezuela, posgrado en cirugía general y en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Y yo le voy a hacer la primera pregunta Ok, lánzate. a la Doc. Doc, ¿por qué en general mucha gente tiene este afán desaforado de hacerse un procedimiento, bien sea estético o reconstructivo, y muchas veces no llegan preparados a todo el proceso de someterte a un proceso quirúrgico que cualquiera cree es muy sencillo y no, es bastante complejo hasta el momento en que sucede la cirugía? Hay un extenso. ¿Por qué usted percibe esa necesidad y cómo usted, como especialista, lo ataja para poder guiar correctamente al paciente? Claro, es así. Lo que pasa es que cuando una persona tiene la ilusión, el deseo de realizar una transformación, solo piensa en el momento y no se conoce por todos los caminos que hay que seguir para que eso se pueda llevar a cabo. Es importante cuando el paciente hace la primera consulta y comienza todo ese camino, porque ahí es donde nosotros lo vamos a conocer, vamos a indagar un poquito de sus antecedentes y de sus expectativas y sus sueños. Entonces ahí los vamos a guiar para que ellos tengan una condición física previa óptima. O sea, una persona, por ejemplo, con un gripe no se puede operar. Hay que hacer exámenes de laboratorio, hay que saber si tiene la tensión alta, hay que hacer una cantidad de estudios y una evaluación en el consultorio. Hay que ver cómo está su alimentación antes de la cirugía, si es fumador o no lo es, si es diabético, para poder dar personalizado todas las indicaciones a la cirugía que la paciente se quiera realizar, bien sea que sea estética o sea reconstructiva. Ese es el camino inicial para uno poder dar el siguiente paso, que ya sería llegar al momento de quirófano con todos los estudios hechos. Más allá de eso, ya sea el pre o el post, también viene la parte de la nutrición. Y usted menciona que la verdadera belleza nace del bienestar. Mi pregunta es, ¿cómo influye el estado nutricional del paciente en el tiempo que tarde en cicatrizar la cirugía o la herida? Sí, eso es muy importante. De hecho, yo les hago mucho hincapié a las pacientes en el previo, es quitar cosas que te pueden afectar la cirugía. Pongamos, por ejemplo, como una vitamina E, que puede producir trastornos de coagulación durante el proceso de la cirugía en sí y en el postoperatorio. Pero ya una vez que el paciente está operado, les hago indicaciones donde tenga una alimentación completa que esté cargada de proteínas, de aminoácidos, que son las piezas fundamentales que van a ayudar a reparar el tejido, formar colágeno, entre otras cosas. Hoy en día utilizamos complementos como la cúrcuma y otros tipos de alimentos que van a potenciar esa recuperación del paciente en el postoperatorio. Siempre orientado a que ese postoperatorio sea lo más exitoso posible para que los cambios se puedan mantener en el tiempo. Doc, usted tiene una filosofía que aplica de paso en un proceso, en un protocolo de trabajo que es bien específico, que usted trae la sinergia estética salud y esto lo lleva en el proceso de trabajo de optimización metabólica, precisión quirúrgica y sustentabilidad postoperatoria. ¿Y cómo consiguió establecer este protocolo de trabajo a lo largo de su carrera? Porque hay un elemento que destaca en su carrera, que es el trato y el acercamiento, lo que llaman hoy en día los jóvenes el approach al paciente, que es tan importante en la guía, no solo antes, durante, sino incluso, sobre todo, posterior de la cirugía. Fíjate, eso es muy interesante la pregunta porque, por ejemplo, en la parte de las cirugías de lipoescultura, abdominoplastia, esas son cirugías que dan resultados muy bonitos, pero los pacientes a veces no logran mantenerlo más allá de quizás 5 años, 3 años, ¿ves? Entonces uno tiene en ese momento de postoperatorio que enseñarles otra vez a comer, porque a veces hay personas que siguen como alimentaciones de momento, dietas de momento, pero si tú aprendes de verdad a comer, eso es sostenible en el tiempo y tú vas a mantener tu resultado. Porque la verdad es lamentable que llegues a una cirugía que es excelente, muy hermosa, y al cabo de 5 años hayas ganado 20 kilos más y hayas perdido tu cirugía. Entonces, el acompañamiento, a mí me gusta hacerle planes de alimentación personalizados, donde se calcula la cantidad de proteínas que necesitas, las vitaminas que tú vas a necesitar, con sugerencias de la parte de cambio de estilo de vida, ¿verdad? La cantidad de carbohidratos. Los carbohidratos a veces la gente cree que son malos y no son malos, lo malo son las cantidades. Si las cantidades están ajustadas a tus necesidades, todo va a ir bien.
todo va a ir bien. El problema es cuando nos excedemos, bien sea que te excedas tanto de carbohidrato o incluso te excedas de proteína o te excedas de las grasas. Entonces yo acompaño, a través de los años he aprendido, hice un diplomado en nutrición para complementar esta orientación a mis pacientes, porque la idea es que el paciente que se opere mantenga su resultado, oye, toda la vida realmente. Más allá de eso, y para quienes nos escuchan ahorita, hay muchas personas que dicen o están considerando hacerse como un retoque con una cirugía. ¿Cuáles son esos 3 indicadores metabólicos que deberían tener o que deberían estar perfectos antes de entrar a un quirófano? Bueno, ya existe fundamentado y reglamentado que para uno llegar a quirófano, los pacientes no deberían tener un índice de masa corporal mayor a 32. Okay. Ese es como el tope. O sea, pacientes con índice de masa corporal mayor a 32 tienen que ir primero a planes de alimentación, bajar de peso. Si estamos hablando de obesidades, pues ya incluso es para pacientes de cirugía bariátrica, para otro tipo de procedimiento, y luego venir a la parte reconstructiva con nosotros. Okay. Pero ese es como el tope. En cambio, un paciente que tenga sobrepeso o obesidad grado 1 con el índice de masa corporal no mayor de 31, ese paciente uno lo puede llevar a quirófano. Siempre yo les digo, una lipoescultura yo puedo quitar en el procedimiento quizás 4 litros de grasa. Si yo quito 4 litros de grasa en una persona que está en sobrepeso, el resultado se va a notar más. Pero si yo elimino 4 litros de grasa en una persona que está en obesidad, el resultado ni siquiera se va a notar. Okay. Pero hay un tope de seguridad, no puedo irme más allá de ese tope porque la seguridad del paciente es lo primero. ¿Cómo establece usted, Doc, en una industria que ha enfrentado tantos desafíos y que a veces encuentra personas que se extralimitan con los procesos de seguridad? ¿Cómo es esa primera conversación con el paciente, decirle estos son los límites de seguridad y entendiendo, porque seguro que también le toca la parte emocional, empática y psicológica del paciente, de comprender la necesidad del paciente, hacerle entender hay un límite que no podemos saltar? Sí. Y cómo lo aborda y cómo se lo presenta al paciente para que él lo pueda procesar y no existe este proceso de ansiedad de, pero no es lo que busco, no es lo que quiero. Sí, bueno, eso es una conversación muy cercana con el paciente. Yo suelo ser muy comprensiva, les explico, les pongo ejemplos y siempre les aclaro que la seguridad del paciente va primero que todo. Yo en alguna oportunidad he tenido pacientes que de repente han llegado a la consulta y tienen un antecedente de sufrir de la tiroides. Okay. Y de repente ese tiroides no está controlado. Y uno les ha pedido exámenes de laboratorio y los pacientes de repente, cónchale, pero si yo me quiero operar, ¿y por qué no me puedo operar? Entonces uno les da la explicación qué puede pasar si tú te operas con esos valores alterados, que de por sí no lo vamos a dejar que eso pase, ¿no? Y se les explica que todo en su debido momento para que la seguridad del paciente esté controlada, pues, porque lo primordial en cirugía plástica es la vida del paciente. Siempre hay tiempo para otra cosa. Una de las cosas, y es que siempre mayormente los pacientes o todos, no, el mito del ayuno. Se dice casi siempre que no se coma antes de la operación. ¿Eso es contraproducente antes de realizarse la operación? Sí, pensé que me hablabas del ayuno intermitente. Que está muy de moda, sí. Sí, es importantísimo que un paciente tenga el ayuno adecuado para operarse. Si uno va a operar en la mañana, el paciente la noche anterior puede comer hasta las 8 de la noche. Okay. Ya a partir de allí, ni siquiera agua. Y la razón sencilla es porque el estómago tiene que estar vacío. Y hasta el agua es un contenido. Claro. No es un contenido calórico, pero es un contenido en el estómago. Y como ese paciente va a ir a anestesia y va a estar intubado, corremos riesgo de que haya una broncoaspiración, que es que el contenido del estómago se pasa a la vía respiratoria. Y eso es una complicación muy mala, grave. El paciente no nos puede mentir. O sea, claro. No tiene sentido mentirle a tu médico porque nosotros lo que estamos es cuidando de su salud. Doc, obviamente el tiempo en radio premio, pero le quiero hacer una última pregunta con respecto a eso porque es muy popular. ¿Cuántas veces ha cachado a sus pacientes mintiéndole? No, sí, tengo varios. ¿Cuántas veces? Porque él ha escuchado tanto Mira, una vez se iba a operar, me acuerdo, que era una blefaroplastia, cirugía de los párpados, y tocaba de primerita en la mañana en el quirófano, entonces, guardaste el ayuno, entonces al final, hablando con ella, resulta que se había tomado un café con leche. Entonces, no me imagínate, no se puede, ¿no? Entonces lo que hicimos fue pasarla para el final del día. Sí se operó, pero la operamos a las 5. Sí, son anécdotas. Uno está lleno de anécdotas de verdad. Doc,
agradecerle su tiempo, de verdad. Tenemos una segunda conversación Sí, porque claro. yo quiero preguntar, porque nosotros somos hombres y dicen que hombre no es gente, ¿no? Cosa que podemos certificar. en Eso buena sí, medida, a ¿no? veces puede pasar. Pero queremos también comprender el proceso, porque nunca lo terminamos de entender, de el proceso de, bueno, las cirugías de seno, para agrandamientos de seno, y nosotros queremos entender, no porque no las vayamos a hacer, sino porque cómo funciona el proceso de seguimiento, de construcción, de selección del material, la prótesis, el Claro. posterior, porque Claro que siempre recuerdo una anécdota de una amiga en la universidad, Oski, te quiero un montón, seguramente nos está escuchando desde la República Dominicana, que ella se hizo el procedimiento, pero solamente quería hacer el procedimiento y no sabía nada. Y fue un viajecito cada vez que nos poníamos al día en la universidad. Yo dije, esto es una aventura, esto es Indiana Jones, pero y la búsqueda del paraíso. Pues. Claro, Entonces, porque es un mundo desconocido para nosotros los hombres el que no va lo por entendemos. primera vez. Sí, los hombres muchas cosas que no entienden, pues, Sí. pero eso no lo entendemos realmente de lleno por una serie de factores lógicos y biológicos. Claro. Y tenemos esa conversación pendiente. Claro que Doc. sí, con todo gusto. Tú sabes que Radio Freak es su Encantada. casa. Sí. Toda la información de la doctora Ajá, Erika la ¿dónde la vamos a encuentran en, conseguir? fíjense, ¿Dónde, Eric dónde? o Erisam Plastic, el plástico en inglés para que lo tengan ahí Ajá. pendiente, para que puedan atender, consultar, asesorarse con una especialista. Recuerden esta palabra, especialista. Que es Los muy procesos importante. quirúrgicos, reconstructivos y estéticos se hacen con Muy importante. especialistas. La doctora me mira y me dice, yo sé lo que me estás diciendo, porque sí, la doc le Sí. sabe a esto. Sí, claro, además que Así es. tiene No se que metan, ir- no pongan no, su va a reconstrucción. estar en las mejores manos. Por favor, no pongan su cuidado estético en la mano de cualquier persona. Exacto, por favor. Por favor, evítense un mal rato. Así es. Evítense pasar por la revisión de la doc, que la doc sea la persona que le oriente en el proceso. Así es. Gracias, doc, por venir. Y gracias a ustedes.